hoy esta noche porque nos avecina una lluvia, creo. Milton, ¿cómo está el ambiente en Usulután? Cuénteme, ¿cómo se siente ese después de junio? Nosotros teníamos ratos de no hablar. Y Claro que después de sí, junio, ¿cómo se comporta el ambiente? Cuénteme. claro que sí, Luis. Gracias por permitirnos estar hablando hasta Houston. Un saludo para todos, todas. Eh, es importante que conversemos un poco sobre lo que estamos viviendo acá en el pulgarcito de América y del mundo, este paísito tan pequeño pero lleno de mucha solidaridad, de gente cariñosa, de gente muy respetuosa y amable. Pues a partir del 1 de junio tenemos un nuevo inquilino en Casa Presidencial, el cual ha llegado con un estilo totalmente diferente a gobernar. Es normal que use una forma diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Creo que también es parte de la ola que se vive en el mundo y pues nada, básicamente el eje en el que está trabajando el nuevo inquilino de Capres es en el control territorial, en lo de la seguridad, y de allí no hemos escuchado absolutamente nada en educación, no hemos escuchado nada en salud, no hemos escuchado nada en la parte económica porque solamente han estado vinculados al tema de seguridad, entendiendo que los asesores que tienen creen que la causa de todos los problemas de nuestro país están relacionados con el tema delincuencial, con el tema de violencia que vivimos, y por eso es la apuesta central al tema de la seguridad. Creo que ellos consideran que la causa principal de todos los problemas que tenemos aquí es la seguridad y que arreglando ese problema se va a poder trasladar a las otras dimensiones de la vida. Poco o nada sabemos porque es un presidente que solo está en redes sociales, no podemos cuestionarlo, nadie lo puede cuestionar porque realmente solo da su mensaje y no hay nadie más que le pueda hacer preguntas cómo va a funcionar o cómo se va a hacer algo que él está proponiendo. Básicamente lo más grueso en lo que tenemos es la parte de control territorial y la parte de seguridad que todos conocemos, que es el plan que están implementando, y a partir de eso es lo que está la agenda en todos los medios y la agenda que tenemos en el día a día aquí en el país. En cuanto a la parte general del laboral, en El Salvador hay una cacería que no para. Siguen los despidos en una forma irracional de gente. Siguen, siguen metiendo gente que son gente afines a ellos. Y quieras o no, uno se queda con la duda. Bueno, y realmente, ¿qué se cambió en el país? Simplemente se vació el partido, los partidos, diría yo, porque ha vaciado gente de Gana y ha vaciado gente del partido de él en el gobierno, pero realmente esa es una zozobra para el empleado público. Nada menos ayer estaba viendo que los jóvenes del Instituto de la Juventud andan con una zozobra ahí que no les resuelven nada, ¿verdad? Y que los quieren trasladar sin ninguna razón para otros lados, como para desesperarlos, me imagino yo, ¿no? Para no pagarles o para que ellos decidan mejor me voy. Esa parte, ese ambiente, Claro ¿cómo que se sí. siente? ¿Cómo se siente ahí? Porque ustedes son los que están ahí en el campo y ustedes se dan cuenta de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo lo percibe usted? Claro, aquí nosotros realmente hubieron sectores más que todo trabajadores del sector público que celebraron la llegada y despidieron con cohetes a los funcionarios que se iban de los ministerios, y hicieron gran celebración a la hora de recibir a las nuevas autoridades. Y yo creo que en algunos casos varios ya no les está pareciendo eso porque han visto de que no es lo que les habían prometido. Eh, yo hablaba con un profesor un par de días de esto y me comentaba él que iba a haber una nueva forma de gobierno, que iban a llegar mejores prestaciones. Y hoy lo que se han dado cuenta es que realmente lo que exige el nuevo ejecutivo es que cumplan. Hay un acoso laboral, hay un acoso a las personas que ya están en un cargo
por muchos años. Entonces, y la otra parte es, es la supresión de plazas, la eliminación de carteras que hace que exista una zozobra terrible en varias secretarías en las cuales han dejado personas ya sin trabajar, que uno de los principales problemas que tenemos nosotros aquí en esta economía es el empleo, pues y por eso es que emigran millones y millones de salvadoreños. Y aquí básicamente uno de los grandes dificultades que tenemos es el tema del empleo y si tú dejas sin trabajar a una, dos, tres, cuatro familias, hace que se integren a esa gran masa de salvadoreños que tenemos en el desempleo o otros que están en la informalidad. Por lo tanto, eh, es un tema bastante complejo. Hay personas que celebran que llegue el nuevo gobierno a quitar trabajadores porque los etiquetan que habían sido puestos por el partido anterior, que son gente que no trabaja, etcétera, etcétera. Pero todos los que somos trabajadores sabemos que siempre lo que hacemos lo hacemos por la necesidad de querer llevar nuestros ingresos a los hogares para poder eh, llevar el alimento a nuestra familia. Básicamente todos los que trabajamos lo hacemos básicamente por el primer eslabón, que es cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación, agua potable, pago de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de la religión, de sus pensamientos políticos, ideológicos, sus creencias, su color de piel, todo el trabajador tiene derecho a una estabilidad y tiene un derecho a que se le respeten, ¿verdad? Entonces creemos que en esa parte sí ha habido una enorme zozobra. De hecho, todavía esto no termina. Hay secretarías en las cuales va a haber una reducción más significativa con la llegada del nuevo presupuesto el próximo año. La, como le dijera, la carrera docente usted la conoce muy bien y el nuevo presupuesto todavía no se conoce. Y a mí no me queda la duda de que ese sector docente va a ser muy afectado en el próximo año, porque así como se ven las cosas, este gobierno está empecinado en, en quitar gente, está empecinado en eso. ¿Por qué? Ellos tienen la idea esa de que toda la gente que está son gente afín al partido, cuando en realidad hay gente ahí que tiene 20 o más años de trabajar en el gobierno y que no necesariamente ingresó en el periodo del FMLN, pero como es una revancha, como, como es una pelea entre yo me voy a acabar al FMLN, a la larga eso se viene el otro año con el presupuesto nuevo, se viene una cacería peor. ¿Cree usted que estoy equivocado o por ahí puede venir? No, en efecto, el presupuesto para el próximo año es más o menos de 6.700 millones de dólares. El ministro ya está trabajando en eso. Hoy en estos días daba declaraciones. Fuentes, que es el ministro de Hacienda, decía de que más o menos 6.700 y ellos lo que quieren es recortar de ciertas carteras para poder trasladar fondos a otras instituciones, ¿verdad? Y en el caso de la parte laboral, hay también una restricción que ellos acaban de mandar, que todas las plazas que van a entregar por la necesidad que surja un nuevo trabajo en el Ejecutivo, todos van a ser por contrato, ya no va a haber no van a entregar plazas que normalmente han sido por ley de salario, como le llaman las personas, o protegidas por la ley de la carrera de lo civil. Entonces, en este caso, ahora van a ser todos por contrato, buscando siempre mantener en la zozobra al trabajador y buscando que en un determinado momento reduce o corta esa plaza si la considera que no le es rentable o no es aplicable a sus ideas, ¿verdad? Eh, de todos he sabido aquí que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos están pidiendo al gobierno que le baje presión al presupuesto. Lo que buscan es reducir el endeudamiento y lo otro es para que puedan invertir en otro tipo de proyectos que ya tienen definidos ellos, más que todo en proyectos
o grandes obras que benefician a los capitalistas de nuestro territorio, a las multinacionales, en el caso de grandes carreteras o trenes que se hablan de aeropuertos. Entonces, para eso se necesitan recursos. Y la otra receta que ha ofrecido es subir el impuesto del IVA. Entonces, eh, para antes de las elecciones está bien complicado que suban el IVA, pero lo que sí puede hacer el gobierno es reducir, digamos, la carga laboral o la partida de pago de salarios para tratar de oxigenarse con los recursos. ¿Sí? En materia, en materia de presupuesto, usted conoce que en esa área solo hay dos maneras de lograr mejores resultados. Una de ellas es aumentar los ingresos y la otra es pues reducir los costos. Pero lo que se refiere a los egresos en el presupuesto, siempre se van por la vía más delgada, siempre se van por despedir gente, pero usted ve el nuevo aparato de gobierno que ha ingresado, no creo que sea un aparato barato, no creo que sea un aparato que va con austeridad. Y por lo tanto, lo que está tratando es de meter la mayor cantidad de familiares y amigos a su gobierno para poder garantizar cierto control, para poder crear mecanismos que les beneficien solo a ellos, ¿verdad? Claro, en este caso nosotros podemos ver que, y es, digamos, la crítica que algunos hacemos, es que ellos se vendieron como un gobierno nuevo, algo diferente, iba a ser historia, este país iba a ser completamente manejado de una forma diferente. Y en efecto, yo tampoco no puedo, digamos, justificar o no puedo en ningún momento negar la realidad que hemos vivido anteriormente, en donde se cometieron errores o hicieron cosas que no deberían de haberse hecho, pero se supone que el nuevo gobierno va a llegar con una nueva forma de hacer. Y por ejemplo, hablemos del caso del nepotismo, el caso de personas que son familiares entre sí, cosas que ellos habían criticado grandemente y ahora la están haciendo. Entonces, yo creo que eh, estamos en la misma fase de donde venimos. Si tú escuchas a la gente que votó por el actual presidente en este momento que están en luna de miel, decir, bueno, si ya robaron aquellos 30 años o ya robaron estos, ¿por qué hay que dejar que roben otros? La respuesta debería de ser no, ¿verdad? Que el nuevo gobierno no lo haga. O sea, eso es el diferente, que no lo haga. Y que si aquellos hacían nepotismo, que este no lo haga, pues, y que se lo señalemos para que no lo haga. Pero lo están haciendo. Él mete al hermano en el INDES, por ejemplo, y dice que no va a cobrar, pero uno ve el presupuesto y ahí en el presupuesto claramente están gastos de representación y que se manejan a discreción del presidente del INDES. O sea que sale mucho más caro, cobra mucho más en gastos de representación que con la partida de salario del presidente de INDES, para evadir nada más solo el tema de la ley. Solo con los viáticos vive. Entonces, es falso que está ad honorem. Ad honorem sería que no cobrara ni un dólar, pero en viáticos y gastos de representación son mucho más los ingresos de lo que se le pagaría con un salario. Y así logran evadir la ley y ya dice están ad honorem. Son cosas que no deberían de suceder. La gente que manifiesta, la gente que votó por él, que el presidente necesita tener a alguien allí de suma confianza y coloca al hermano. Todos sabemos que eso es clara violación a la ley y es nepotismo. Y esos fueron los errores que se cometieron anteriormente. Entonces, si vamos a hacer diferente, eso no lo podemos hacer, o por lo menos no se debería de hacer si fuera una nueva forma de gobernar o una nueva forma de hacer política en el país. Pero hoy estamos viendo que son las mismas cosas que hacían los anteriores. Y ha sido el actual gobierno en todo su gabinete es un, es un, es una mezcolanza de gente de Arena, de Gana, del FMLN, incluso hay algunos que estaban anteriormente con izquierda y están ahí. Pero vemos que la mayoría son gente de derecha. Hoy nada menos, ayer nombraron en el Consejo del Café a una señora arenera que viene de la fila de Arena. Entonces, es una sola mezcolanza. Y la gente que dice, o los partidarios que ellos dicen, ¿qué dicen?
de que esos sí son buenos. O sea que ahora tú, para que seas bueno y honrado, debes de estar del lado del presidente. Eso te da la honradez automáticamente. Cuando uno ve esos casos se pregunta, ¿qué negocios sucios se hacen bajo la mesa? ¿Qué acuerdos se suscriben? ¿Qué acuerdos se acuerdan en esa medida? Uno dice, ¿qué es lo que se acuerda y que no es público? ¿Verdad? ¿Qué es lo a qué acuerdos llegan para poder negociar votos en la asamblea de tal manera que no sean capaces ni siquiera de darlos a conocer? Porque Sí, a sí, cambio de esos nombramientos, por supuesto que él se garantiza, incluso se garantizó que no superaran el veto, se garantiza que le aprueben ciertas cosas que quiere, a cambio de darles alguna posibilidad, porque eso ya sabemos que tiene mucha gente dentro del gobierno. Por otro lado, me gustaría que tocáramos un tema que es importante, porque yo no, yo no estoy muy claro en cuál debería ser la función o el papel que debe asumir la oposición del gobierno. ¿Por qué? Ya sabemos que la derecha no lo va a tocar. Ya sabemos que la derecha se va a ir a favor de él. Pero la oposición tradicionalmente reconocida como izquierda, representada en el FMLN y todas las fuerzas sociales afines, ¿cuál debería ser ese papel según su opinión? sí, yo creo que básicamente si todo salvadoreño que nos que hace un razonamiento lógico se puede hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué el presidente Bukele solo al FMLN ataca? La deuda política del tema de los fondos del tribunal, el FMLN. Una obra que ha sido mal hecha, el FMLN. Y todo el FMLN y él, digamos, todos los días que sale a atacar a la clase política es al FMLN directamente, ¿ya? Entonces, claramente hay una orientación, un sesgo. Solo, ahora resulta que devuelvan lo robado, esto ya no aplica para Arena. Ahora devuelvan lo robado es solo para el FMLN. Yo no estoy diciendo que no se debe de combatir la corrupción. La corrupción se debe de combatir sea quien sea. Y sí sería totalmente diferente este presidente y haría historia si atacara la corrupción de una forma frontal y empezaría a señalar y atacar y a presentar pruebas en casos concretos también desde la derecha. Y ahí tenemos a Tony Saca que ya fue condenado y tú le has escuchado hablar o alguien le ha escuchado hablar sobre esos temas. No dice absolutamente nada, pero si arremete contra el FMLN. Claramente está que para él el enemigo a vencer es al FMLN. Entonces, ¿cuál sería el papel que debe de jugar, el rol que debe de jugar la izquierda? Para comenzar, yo le recomendaría a Oscar y a la Comisión Política que, eh, por ponerte dos casos concretos, caso Funes, caso Cifrido Reyes, el FMLN no debe de tomar postura sobre eso, aunque han sido funcionarios de gobierno que representaban al FMLN, pero debe de dar una postura, Oscar, en el sentido de que ellos, si son culpables, que sean condenados. Es más, el FMLN debe de ser, aperturarse a que se castigue, sea quien se sea, incluso de los que están en las filas del partido FMLN, porque eso es combatir la corrupción. Ahora, todos sabemos también que existe en esto de la política chambres y cosas que muchas veces no lo son, no son absolutamente nada, o cosas que se inventan para atacar a funcionarios o a partidos políticos. Pero en el caso concreto de esos dos que te menciono, yo sí plantearía de que se les tomara una distancia y que se dejara que la institucionalidad y que la fiscalía y todo el órgano judicial funcione, y si al final son culpables, pues que paguen por sus delitos, ¿ya? Pero que el FMLN se mantenga a una distancia prudente. Yo creo que ambos funcionarios no necesitan que se les cuide ni que se les defienda, porque ya tienen ellos todos los argumentos para defender. Por lo tanto, el FMLN debe de marcar una distancia y debe de incluso denunciar casos en los cuales
si hay algún funcionario del anterior gobierno que fue parte o es parte del FMLN, también ser transparente en ese sentido. Dos, no debe de dejar que el presidente marque la agenda, Luis, que le marque la agenda a la izquierda, ¿ya? No debe de permitir el FMLN que ser nada más solo reaccionar a lo que el presidente hace, sino que debemos de ir adelante sobre eso y debemos de ir haciendo posturas políticas, o debe de ir el FMLN haciendo posturas políticas de vanguardia. No dejar que le marque la agenda es crucial en este escenario que se está viviendo, porque si no, solo va quedando el FMLN como a una acción, una reacción, a una acción, una reacción. O sea, va a tocar que ir haciendo acciones de acuerdo a lo que el presidente vaya marcando la agenda. Y del otro lado es que debe de ser frontal con lo que se está haciendo mal de parte del presidente, señalarlo y acompañar las acciones que verdaderamente requieran el acompañamiento del FMLN. Y por supuesto, abrazarse del pueblo, el partido se debe de abrazar del pueblo para que allí sienta la fortaleza. Realmente son tres acciones que debe de marcar territorio o debe de marcar una diferencia el partido, es de, desligarse o no acompañar, sino que lejos de eso apartar y hacer a un lado a todo funcionario que esté salpicado por el tema de la corrupción. Dos, pedirle a las instancias correspondientes que sean transparentes y que lo juzguen de acuerdo al delito que sí es que se le prueba y es condenado. Y lo otro es que no debe de dejar el FMLN que le marque la agenda el presidente de la República. Y por último, debe de tomar una bandera de lucha acompañando siempre al pueblo y por supuesto si vienen propuestas del Ejecutivo que son favorables a ese pueblo, acompañarlas. Esas deben de ser digamos, la bandera que no debe de soltar el FMLN en esta coyuntura que estamos viviendo, que el FMLN debe de estar acompañando las luchas del pueblo y debe de ser contundente en ponerse o ser la oposición que realmente el pueblo quiere, que el presidente también vea que sí, el FMLN es oposición real ante ante las injusticias que puede estar desarrollando el Ejecutivo. Y también hay que marcar una diferencia en el sentido de que hay que esperar algunas acciones que el gobierno realice para poder tomar posturas. Yo siempre fui crítico en el tema, por ejemplo, del FODES antes de irse. Para mí no lo hubieran aprobado antes de que se fueran, porque fue una promesa de Bukele. Hay que dejar que Bukele busque los mecanismos para comenzar a cumplir sus promesas. ¿Ya? Tú No que sé qué, conoces el tema municipal, ¿sí? bueno, yo tengo mi opinión sobre cómo debería funcionar esa parte, pero Sí, no, ¿puedes ilustrar cómo funciona el FODES? sí. El fondo FODES es el presupuesto general de la nación le asigna a todos los gobiernos locales a nivel nacional el 8%. Es una cantidad que varía de acuerdo a la cantidad total con la que se aprueba el presupuesto. Perdón. En este año hubo un aumento de 2% más para llegar al presupuesto con el 10%, pero ese aumento se va a ver reflejado en enero del 2020, que antes de irse el gobierno de Sánchez Serén, los diputados aprobaron el 2%. Entonces hoy que van a comenzar a preparar el presupuesto, deben de anexarle a las alcaldías cerca más o menos de $130,000 más o menos, no, 130 millones de dólares, un poco más de 130 millones de dólares, que es el aumento del 2% que deben de tener las alcaldías. Entonces, ¿Y en el cómo próximo distribuyen a presupuesto, las alcaldías? ¿En las base a qué? alcaldías tienen en base a su población, a su territorio y en base a los niveles de pobreza que tuvieron en un mapa que hizo el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo del PNUD hace un par de años atrás. Entonces ese mapa le dio como categorías o etiquetas a cada municipio. En algunos casos hay municipios pequeños que reciben cierta cantidad de poder
más que todo por el nivel de pobreza en el que estaban. Luego, son como 4 o 5 criterios que toman para distribuir la cantidad. La otra es la cantidad de población que tiene cada municipio y su territorio. Entonces, por ejemplo, las cabeceras departamentales son las que mucho más poder reciben, pues, con respecto a municipios pequeños, ¿sí? Hay ciudades grandes que son las que mayor tajada de poder se llevan por el hecho de que son las que tienen mayor cantidad de población. Un municipio de Chalatenango que tenga 3.000, 4.000 habitantes es una cantidad mínima la que recibe de poder al mes. Entonces, y ahí las municipalidades, la mayoría depende de las más pequeñas, dependen de esos fondos que les entrega el gobierno, que no se los da en una sola cuota, sino que se los va entregando mes a mes. Por ejemplo, si a una alcaldía le tocan 100 mil dólares al año, esos 100.000 los dividís entre 12 y así te sale la cuota que le va a ir depositando cada mes a las municipalidades. Entonces, el FODES es una de las fuentes de ingresos que tienen los gobiernos locales, mayoritariamente los más pequeños, que prácticamente de eso sobreviven. Entonces, hoy en este caso le han aumentado el 2% para que sea el 10% con respecto al presupuesto, que sería aproximadamente unos 600 millones de dólares con el nuevo presupuesto que van a entregarle a las municipalidades y que ya está definido cuánto le toca a cada municipalidad por ley. O sea, ya no es que el presidente a discreción va a decir démosle más o menos, sino que ya están los criterios y ya cada municipio va a recibir un incremento de 2% más con lo que ha estado recibiendo anteriormente. Entonces, yo creo que es importante que dejemos que el Ejecutivo haga sus acciones para poder también estar atentos y ver si en verdad cumple. Porque una cosa es soñar, hablar, pero ya en la realidad, ya estando en el Ejecutivo, se ven que son mil y muchos argumentos que tiene que hacer el que está de inquilino en casa presidencial. No es tan fácil que solo va a empezar a querer mover fondos de un lado a otro. El presupuesto y cada reorientación que se hace de dinero del presupuesto debe de pasar por la asamblea y no importa que ya esté aprobado, si lo vas a modificar tienes que mandarlo a la asamblea otra vez. No es a discreción del presidente que lo Pero debe. esa parte del FODES a mí me interesa porque significa que la distribución está en base a que si una alcaldía, si un municipio es más grande, recibe más, Sí. pero, pero esa desproporción que implica que, ¿cómo lo liquidan? ¿En base a qué? ¿Para qué lo deben ocupar? Ok. El FODE, digamos, del 100% que un gobierno local recibe, está obligado a entregar el 75% de ese FODE en proyectos, ¿ya? Y ya están definidos ahí en la ley cuál tipo de proyectos deben de realizar las alcaldías. Como te decía, el FODES lo entregan primeramente por el criterio de población, luego por la equidad, o sea, de acuerdo a la equidad de los municipios. O el otro porcentaje es la pobreza y el último criterio es por extensión territorial. Entonces a cada municipio le van entregando esa cantidad y de esa cantidad los municipios por ley deben de invertir el 75% en proyectos, construcción de calles, puentes, eh, eh, salones de escuelas, construcción de edificios municipales, etcétera, etcétera. Pueden invertir en cementerios. Ya está más o menos la gama de proyectos que se pueden realizar con esos fondos. Ese 75% no puedes agarrar fondos para pagarle a los empleados, por ejemplo, ¿ya? Porque no viene destinado para gasto corriente. El 25% de esos fondos tú puedes agarrar prácticamente del FODES como el 12% para funcionamiento, le llama la misma ley, que es para pago de energía, de agua y para pagar a algunos empleados. Entonces, pero el gran grueso del fondo ya tiene su rubro en lo cual lo deben invertir los municipios. No es a discreción tampoco. Y en algunos casos que los gobiernos locales no hacen uso adecuado, les toca al final hacer un reintegro de fondos por el mal manejo de eso. No, no es que a discreción tampoco los gobiernos locales van a utilizar ese FODES. Pregunto, ¿por qué las alcaldías se endeudan?
Muy bien. En el caso de las alcaldías funciona igual a una familia y como funciona en el ejecutivo. Por ejemplo, una familia quiere tener una vivienda, ¿ya? Pero no tiene el dinero para comprarla. ¿Qué es lo que hace? Va a ir al banco y recurre y adquiere un préstamo a largo plazo para irlo pagando o descontándoselo de su salario. Lo mismo hacen los gobiernos locales. Si quieren, por ejemplo, pavimentar una calle que tiene 10, 8 kilómetros, no tienen esos suficientes fondos para pavimentar o concretear una carretera. Entonces lo que hacen es presentar un plan al banco y el banco, de acuerdo a sus ingresos que tiene del FODE, les presta a largo plazo. Entonces la Con el FODES pagas los préstamos. sí, de hecho es una de las garantías que el banco te pide. Si tienes disponibilidad de FODE, te puede prestar. Es que el banco te presta como le presta a Luis Bernal, como te presta a Milton. Si tú tienes capacidad de pago, te va a prestar el banco. Y entonces a las municipalidades lo que le verifican es el estado del FODE, porque como son fondos que sí realmente están seguros que los va a recibir bien, sobre eso le descuentan una cuota el banco para un crédito, ¿ya? Entonces las municipalidades básicamente hacen créditos para eso, para hacer inversiones grandes que no las pueden realizar de una sola vez con los pocos fondos que tienen. A excepción de San Salvador, que no necesita el FODES con tanto ingreso que tiene de tasas e impuestos que le pagan las empresas que básicamente todos tienen su casa matriz en la capital. Entonces son alcaldías que sí son autosostenibles. Vamos a poner un ejemplo, una alcaldía como por ejemplo, hablemos de una específica, Jiquilisco. ¿Cuáles son sus reales? Se fue. Se fue el licenciado Orellana, se salió. ¿Qué pasó? Me dejó hablando solo, pero igual, ya va a regresar. Ya va a regresar y vamos a seguir conversando. Mientras tanto, vamos a seguir platicando aquí sobre lo que sucede en El Salvador, porque es importante conocer. Para opinar hay que conocer el trasfondo de todas las situaciones que se presentan y tenemos nosotros que tomar en cuenta cada una de las situaciones que se van presentando, porque yo tengo mi opinión personal sobre cómo debería manejarse en los fondos municipales y de tal manera que el FODES no debería existir, pero igual es algo que los alcaldes lo agarran como un fondo extra. Lo principal, lo principal que sirve para sus gestiones es de los pocos ingresos que reciben y de ahí se financian ellos para poder pagar sueldos y todo eso, ¿verdad? Y yo tengo mi propia perspectiva de cómo deberían funcionar las municipalidades. De hecho, para mí no deberían existir 262 alcaldías. Debería manejar bajo criterios diferentes, se debería manejar sobre sectores, sobre hacer una especie de zonas, ¿verdad? Zonas municipales donde no hayan 262, no haya 262 alcaldías, sino que se reduzcan las alcaldías y que ese consejo municipal que absorbe tantos fondos, solamente un consejo maneje, por decir largo, unas 4 o 5 alcaldías. Ese dinero que gastan en consejo municipal debería ser ocupado para otras acciones, para desarrollar el municipio, para desarrollar las zonas y no necesariamente tener tanto gasto. Aquí pasó, aquí pasó algo, no sé qué pasó, pero por alguna razón el licenciado Orellana se salió. ¿Ya? Por alguna razón perdió la señal, pero ya vamos a ver, ya va a ingresar de nuevo. Ya vamos a ver si lo podemos jalar otra vez. Vamos a ver si lo podemos traer otra vez por aquí.
Se le cortó la comunicación que estábamos hablando sobre el tema del FODES, de cómo funciona y todo eso. Estamos hablando con Milton Orellana, un especialista en finanzas radicado en Usulután, que es un miembro activo de tantas actividades que tiene como docencia, como trabajar en una alcaldía, cosas así, ¿verdad? Estamos recibiendo la ilustración del quehacer político de El Salvador en este momento, las opiniones válidas de cada quien tiene dentro de sus propias palabras. Eso es importante, conocer la opinión de él. Pero se le cortó la comunicación y nos dejó hablando solo. Pero igual, vamos a seguir aquí atendiendo. Y fíjense que lo he hecho a través de YouTube, esta transmisión. Yo casi no transmito en vivo en YouTube, porque de repente cuando quise transmitir desde la aplicación hacia Facebook, no me permitió Facebook el ingresar para poder transmitir en vivo por Facebook. Por eso es que lo he hecho vía YouTube. Sin embargo, pues el contenido es el mismo, solo que cambia, y mucha gente le facilita más la conexión vía Facebook que irse hasta YouTube por cuestiones de datos. Pero igual, ya tuvimos problemas ahí para la conexión, ya no pudo ingresar, y a lo mejor será en otra ocasión que sigamos tocando el tema con él. Pero igual, le vamos a dar un compás de espera para saber si se puede. Le vamos a dar un compás de espera. Pero por otro lado, solo quería comentarles que estábamos conversando con Milton Orellana sobre un caso, sobre cuál debería ser el verdadero papel de la oposición en El Salvador. Y él daba una opinión clara sobre que el Frente debería tener bien claro su papel dentro de la oposición y no dejarse manejar por la agenda del Ejecutivo. Es decir, claramente el licenciado Orellana nos ilustraba de que no se debe de ser reaccionario, no se debe ser, no se debe actuar como una respuesta a algo, sino que por el contrario hay que llevar la iniciativa. Eso es importante. La oposición debe tener un papel protagónico, porque mucho del tejido social, mucho del, de toda esa gente aglutinada en movimientos sociales, necesita tener un liderazgo. Y el liderazgo lo debe de tener el partido que siempre ha tenido. El liderazgo siempre debe estar dentro del partido que siempre ha llevado la batuta, siempre ha llevado esa bandera de oposición. Pero hoy en día se ve como muy apartado de todo eso, ¿verdad? Como que no le interesa entrar a ese escenario que no es fácil, por supuesto, pero que está obligado a hacer una oposición real, una oposición constructiva, y no simplemente quedarse como un espectador. La tarea es difícil para el FMLN, la tarea no es fácil, pero igual, o sea, yo siempre he creído de que cuando no se tiene un papel protagónico, esa te pasa factura. La historia se encarga. Tenemos un problema con la conexión, pero de todas maneras, yo les agradezco a todos su atención. Tuvimos una pequeña charla con Milton Orellana,
y a lo mejor la continuamos otro día porque tenemos un problema en la conexión. Gracias por su atención. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos.